Proverbios capítulo 17, versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo de poder dice: Amén. Dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Lo voy a leer de nuevo. El que ama la disputa, que significa el que ama las discusiones o las peleas, dice que ama la transgresión, que es delito o desobediencia. Entonces, el que ama las peleas, ama la desobediencia, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Entonces vamos a hablar de la puerta de la falta del perdón. Amén. Hoy vamos a estar tocando un poquito el tema de la falta del perdón. El jueves que viene le estaremos dando la solución de cómo cerrar esa puerta. Amén. El tema que me quiero enfatizar hoy es: se nota cuando esa puerta está abierta. ¿Okay? La puerta de la falta de perdón se nota cuando está abierta. Mira lo que dice el proverbio que acabo de leer. Dice que el que ama las peleas, el que ama las discusiones, ama el delito o la desobediencia. Pero mira lo que dice después: y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Entonces, ¿de qué puerta está hablando? O sea, el proverbio está diciendo que el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Entonces, en nuestra vida tienen que haber puertas que, si están lo abiertas suficiente, pueden traernos ruinas. Amén. Yo no sé si tú te acuerdas de tu pasada manera de vivir. Si eras un alcohólico, de cómo ingerías el alcohol. Si te metías pastillas, cuántas pastillas te metías. Pero yo sé que tú sabes que no empezó de la manera que terminaste. Todo empieza con un poco. Un poquito lo trato aquí, un poquito lo trato allá. Abre un poquito más la puerta, trato un poquito más. Abre un poquito más la puerta, trato un poquito más. Hasta el extremo que tú puedes causar tu propia ruina. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hoy vamos a hablar de cerrar la puerta de la falta de perdón. Porque también esa puerta, si la abres mucho, te puede causar la ruina. ¿Ok? La falta de perdón es la segunda puerta que deberíamos cerrar. Se experimenta cuando una persona recibe una ofensa o un daño de otra. ¿Ok? Es una ofensa que fue cometida, y la falta de perdón produce amargura, rencor, coraje y odio. ¿Okay? Eso es lo que la falta de perdón hace. Hoy quisiera tocar 4 puntos sobre la falta de perdón. El primer punto: la falta de perdón ata cargas de emociones negativas en el alma. ¿Okay? La falta de perdón ata cargas de emociones negativas en el alma. La falta de perdón te limita en el progreso, en tu progreso espiritual, en tu progreso interno. La falta de perdón viene poniendo frenos en tu vida espiritual. La falta de perdón viene poniendo frenos en tu vida emocional. Amén. El perdón es bien, pero que bien importante. La falta de perdón crea sentimientos de culpa, crea tensiones, crea todo tipo de problemas dentro de tu sistema. Incluso la falta de perdón te puede llevar hasta el suicidio. ¿Ok? Porque comienza con falta de perdón, después se convierte en rencor, después en amargura, después en odio, y de odio al suicidio. ¿Ok? Entonces la falta de perdón solamente te permite llegar a un límite. Por más exitosos que seamos, en cualquier momento que sea, la falta de perdón nos va a dejar internamente saber que no hemos alcanzado nada y que hay algo que nos está aguantando. Amén. Jonás 4, 1 al 4, se lo voy a leer, porque Jonás es una evidencia de una persona que estaba cargando falta de perdón en su vida. Dice Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 4, la Nueva Traducción Viviente. Mira, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces les reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto?
¿De qué está hablando Jonás? ¿Alguien sabe de lo que está hablando Jonás? Porque Jonás estaba enfurecido. Jonás estaba enojado. Jonás estaba enfadado. Él le dijo a Dios que ya él sabía que Dios iba a hacer lo que hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive, dile a Nínive que en 40 días va a ser destruida. ¿Por qué? Por el pecado que abundaba, porque había maldad en esa ciudad, porque todo lo que hacían era en contra de lo que Dios había establecido. Entonces Dios envía a Jonás a Nínive a llevarle ese mensaje, y Jonás coge para otro lado. ¿Cuántos conocen la historia ahora? Están cayendo en tiempo. Se mete en un bote, se mete en un barco, se esconde. Dice que se desató tremenda tormenta. Entonces los que estaban dentro del bote estaban tratando de averiguar y llegar a una conclusión del por qué se desató la tormenta. ¿Qué hicieron? Echaron suerte y llegaron a la conclusión que donde cayera esa suerte, pues esa es la persona que está provocando el problema. Cayó en Jonás. Porque cuando tú te escondes de Dios, Dios te saca al descubierto. Amén. Entonces, dice la palabra que Jonás le confesó quién él era. Para hacer una larga historia corta, cogieron a Jonás, lo echaron fuera y ya Dios había preparado un pez para que se lo tragara. Muchos dicen que es una ballena, pero la Biblia no dice que es para ella. La Biblia dice que fue un pez grande. ¿Okay? Fue un pez grande que se lo tragó. Dice que 3 noches y 3 días estuvo dentro del estómago del pez. Ahí clamó a Dios, se arrepintió, le pidió perdón, el pez lo escupió. Y adivina dónde lo escupió. En la dirección hacia Nínive. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa dónde tú te metas, el pez te va a escupir. Y te va a escupir a la dirección del propósito. Entonces, ¿qué pasó? Recuérdate, Jonás le está diciendo a Dios, Dios mío, yo sabía que tú ibas a hacer esto, pero ¿qué es lo que Dios iba a hacer? Entonces, lo envió a Nínive con el mensaje de que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pastor, deja de estar mencionando esto ya y dime qué fue lo que pasó. Ok, se lo voy a decir. Okay. Lo que pasó fue que después que Jonás, porque Jonás fue y llevó el mensaje, el rey de Nínive cayó en cuenta y dijo, pero ¿y qué si nos humillamos delante de Dios porque reconocemos de verdad que lo hicimos mal? Puede que Él nos perdone. Se humillaron delante de Dios. Ese pueblo tan perverso se humilló delante de Dios, y tú me puedes creer que Dios los perdonó y apartó el juicio de ellos. Y ese era el problema de Jonás, que Jonás sabía antes de salir de su casa que si él enviaba el mensaje y ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y Jonás era un profeta de Dios. Ahora, ¿cómo tú me puedes explicar a mí que un profeta de Dios que tiene que tener supuestamente la naturaleza de Dios adentro se enoje porque Dios está dispuesto a perdonar a un pueblo que se arrepiente? Entonces, en el corazón de Jonás había una puerta abierta de falta de perdón. No sabemos qué Nínive le hizo a Jonás. No sabemos si en la historia de la vida de Jonás, Nínive tenía alguna parte. Lo que sí sabemos era que Jonás no quería que Nínive fuera perdonada. Y ahí es que entramos cuando él dice, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis, por lo menos era, ¿verdad?, honesto con Dios. Digo, por eso fue que yo me fui. Porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar cuando yo le dijera a ellos que tú lo ibas a destruir. Dice, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Mira lo que dijo, quítame la vida. Quítame la vida ahora. La falta de perdón te lleva a desear la muerte. Y mira lo que dice, quítame la vida ahora, Señor.
Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Mira lo que él dijo. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no va a suceder. En otras palabras, la profecía que tú me diste de juicio para aquellos, si no se va a cumplir, mejor mátame. Porque él cargaba falta de perdón. Sí, cuando una persona carga falta de perdón en el corazón, esa persona tiene algo en contra de alguien o un grupo, sea quien sea. Sí, si yo no tengo rencor en contra tuya, si yo no tengo nada en contra tuyo, yo no te voy a expresar la falta de perdón que quizás tengo con otra persona. Pero cuando esa persona se asome, rápido se va a reflejar en mí. ¿Ok? Entonces eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás, ¿qué tenía Jonás? Cargas emocionales negativas en el alma. Jonás tenía el alma cargado de emociones negativas. Porque la falta de perdón te va a cargar el alma de emociones negativas. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí saben cómo eso se siente. Entonces, la falta de perdón va a atar cargas de emociones negativas en tu alma. ¿Ok? Hoy no te voy a dar la solución de cómo soltarte de la falta de perdón, pero sí el jueves que viene te la voy a dar. Así que llega, haz tu prioridad llegar. ¿Ok? Entonces Jonás tenía esas emociones revolcadas. Jonás estaba atado con emociones negativas. No podía decir nada positivo de Nínive. Incluso la cogió con Dios y le dijo a Dios que lo matara. Dios, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú perdonas, que eres tardo para la ira y grande misericordia. Yo sabía antes de salir de casa que tú ibas a hacer esto. Por eso fue que me quise ir. Sí, pero esto no depende de lo que Dios quiera hacer y para dónde tú quieras correr. No, esto depende del propósito que Él tiene contigo y la situación. Sí. Jonás fue el enviado. Quizás Jonás tenía que enfrentar algo en Nínive. No sabemos. No sabemos por qué Dios envió y escogió a Jonás. Porque la historia de Jonás se basa solamente en eso. En su huida y en su mensaje para Nínive. Más nada. Pero Jonás tenía las emociones atadas con cosas negativas. Amén. El punto número 2. La falta de perdón es notable en las personas. Se nota. La falta de perdón se nota. En Jonás se notaba. Su problema era Nínive. Y después la cogió con Dios. Porque Dios fue el que lo envió a Nínive a enviarle un mensaje que Dios sabía que iba a provocar que se arrepintieran. Mira lo que dice Proverbios 15:13. Dice, el corazón contento alegra el rostro. El corazón contento alegra el rostro. Ahora no traten de darme sonrisa a todo el mundo aquí. Ahora, el corazón quebrantado, el corazón hecho pedazos, destruye el espíritu. Sí. Ahora, si tu corazón está contento, tu rostro va a estar feliz. Happy face. Pero si tu corazón está hecho pedazos, está quebrantado, vas a matar tu espíritu. Entonces, se va a reflejar en ti si en tu vida existe una puerta abierta de la falta de perdón. Se va a reflejar. Porque la falta de perdón tiende a comerse el alma poco a poco. Hay personas que aprenden o piensan que aprenden a manejar esa área. Pero en los momentos menos esperados, esa área comienza nuevamente a tratar de atacarlos. Y es ahí donde ellos no saben qué hacer. Sus mentes son atormentadas, sus emociones son atormentadas de tiempo en tiempo, porque la falta de perdón no te va a atacar todos los días. Es de tiempo en tiempo. Puedes ver un recuerdo, puedes ver a la persona,
puedes escuchar de la persona y se activa en ti. Hay casos donde al simplemente escuchar de la persona y escuchar lo bien que la persona está, provoca un tormento en la vida de la persona que tiene esa puerta abierta. ¿Okay? Porque tiene falta de perdón en su vida. Jesús fue la muestra de amor y perdón de Dios por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, ¿cuántos creen que nosotros merecíamos ese perdón? ¿Sí? Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Porque para poder ser librado, tenía que haber una muerte. Dice la palabra que la paga del pecado, y esto lo toqué, yo no sé si fue el domingo o el jueves, que la paga del pecado es muerte. Que es como si estuvieras cogiendo fiado. ¿Sabes? Tú coges fiado hoy y tienes que pagar mañana. No se preocupen, que no le voy a pedir que alcen las manos de los que tienen tarjeta de crédito, tengan tarjeta de crédito. Ya sabemos la incomodidad que eso trajo, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder ser librados del pecado, nosotros teníamos que morir. Porque ese era el castigo de la violación de la ley de Dios. ¿Ok? Pero Jesús vino al mundo, dice que Él se hizo carne, tomó forma de cuerpo, caminó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó para poder darnos a nosotros vida. Para darnos una segunda oportunidad. Él tomó nuestro lugar. ¿Ok? Entonces, nosotros que merecíamos la muerte, recibimos la vida por medio de Jesús. Amén. Pero ¿quién envió a Jesús? Dios. Pero Jesús estuvo dispuesto a ser enviado. Ahora, ¿cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo me puedes explicar de enviar a alguien a morir por un grupo de delincuentes? ¿Tú enviarías un hijo a morir por unos delincuentes? ¿Cuántos enviarían su hijo para morir por unos delincuentes? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no enviarías a tu hijo a morir por unos delincuentes? Porque no se lo merecen, ¿verdad? ¿Cuántos creen que no se lo merecen? Yo no creo que se lo merecen. Yo, hablando humanamente, yo no creo que un delincuente merece la vida de mi hijo. Cuando yo estoy tratando de guiar a mi hijo en los pasos correctos. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que Jesucristo verdaderamente debía morir por ti? Porque nosotros lo miramos desde este punto de vista, son mis hijos. Están muriendo por delincuentes. Entonces, para Dios, ¿qué éramos? Delincuentes. Y Él está enviando a su hijo para morir por unos delincuentes. Entonces, por eso es que la Biblia habla mucho sobre el perdón. Porque Dios dio lo máximo, su hijo unigénito. En otras palabras, era su único hijo. Yo ya voy por el cuarto. Y no estoy dispuesto a dar ninguno. No estoy dispuesto a dar ninguno. Ahora, imagínate Dios teniendo su único. ¿Ok? Ahora, hay personas que aunque quizás han perdonado a otros, no se han perdonado ellos mismos. Y si tú no te has perdonado a ti mismo por algún acto, no puedes perdonar a nadie. Y tienes la puerta de la falta de perdón abierta. Si tú no sabes perdonarte a ti mismo, tú tienes una puerta de falta de perdón abierta. Por eso es que tú te miras tan bajo. Por eso es que tú te bajo estima. Por eso es que tú mismo te dices que tú no vas a lograr hacer nada. Porque tú, al tener esa puerta abierta, al no perdonarte a ti mismo, te rebajas de lo que verdaderamente tú eres.
Pero si eso fuera poco, hay personas aquí, y voy a aclarar, Dios no necesita el perdón de nadie porque Dios nunca ha ofendido a nadie. Dios nunca ha pecado. ¿Ok? Pero hay personas, y me atrevo a decir que hay personas aquí, que para poder ser liberados, necesitan perdonar a Dios. ¿Sí? Porque hay personas que piensan que las situaciones que le pasaron en su vida fueron permitidas por Dios, Dios lo vio todo y no hizo nada. Dios no necesita tu perdón. Pero recuerde, el acto de perdón no es para liberar a la otra persona, es para liberarte a ti. Si tú perdonas a alguien que te hizo daño 20 años atrás, tú no estás libertando a esa persona está viviendo su vida lo más tranquilo. Quizás te se olvidó del asunto, pero tú eres libre cuando perdonas. Si el perdón no viene por sentimiento, el perdón viene con una decisión. Porque si fuéramos a perdonar por sentimiento, nunca lo haremos. Si Jesús fuera a perdonar, a morir en la cruz del Calvario por sentimiento, no lo haría. Porque incluso dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa sin que yo tenga que beberla, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces no es por sentimiento. Llegó el momento donde Jesús estaba batallando para pasar el proceso. Entonces, en este día, si tú tienes que perdonarte tú mismo, si tú sientes el deseo de perdonar a Dios, hazlo. Cuando hagamos la oración, al final de la clase, vamos a hacer una oración y tú vas a hablar con Dios ahí donde tú estás, porque queremos preparar gente espiritualmente fuerte, cerrando todas las puertas que estén abiertas. La semana pasada cerramos la puerta del pecado. Esta semana vamos a comenzar a cerrar la puerta de la falta de perdón. Yes, Orlando, pero tú no me entiendes, no se lo merece, el perdón mío no se lo merece. Muchacho, ese hombre no ha cambiado. Es más malo que Caín. Ese mató a su hermano y la familia completa. Mira, la verdad es que yo no sé por qué no le dieron el título de diablo, porque más cerca no puede estar. Se ríen, ¿verdad? ¿Conocen a alguien así? No importa la gravedad, ninguno merecíamos perdón. Y el perdón no lo libera a él, el perdón te liberta a ti de eso que tú sientes cada vez que escuchas de la persona o lo ves. Entonces, como dije, la falta de perdón se nota en las personas, es notable en las personas. Entonces, trata de tener un corazón contento. Y no es que camine como un robot, no. Aquí no queremos robots. ¿Ok? Aquí queremos personas llenas de Dios. O sea, un corazón contento es un corazón que está lleno de Dios. Un corazón contento es un corazón lleno de paz, la paz de Dios. Es un corazón lleno del gozo de Dios. Es un corazón lleno del fruto del Espíritu, de paciencia, amor, benignidad, templanza. Eso es un corazón contento. Entonces, cuando tú tienes todos esos elementos dentro de tu corazón, tu rostro va a estar alegre. Tu cuerpo puede estar cansado, pero tu rostro va a estar alegre. Te puedes ver desgastado, pero el rostro siempre va a estar alegre. Pero si tu corazón está quebrantado, tu espíritu está muerto. Por eso estamos nosotros aquí, para dejarles saber que hay esperanza en Jesús. Porque cuando Jesús está en nuestro corazón, nuestro rostro se ve alegre. In your worst moment, you will always have a smiling face. Amén. Ok, punto número 3. El amor de Dios puede más que la falta de perdón. Ya saben que es falta de perdón, ¿verdad? La falta de perdón se experimenta cuando una persona no otorga o no da su perdón a otra por una ofensa que le cometió. Es una persona que no perdona la ofensa que le hicieron. Por ejemplo, yo ofendo ahora mismo a Roberto. De alguna manera me puse a discutir con él, me puse a pelear, dije algo que no debía decir, lo ofendí y ahora Roberto no me perdona. Eso es falta de perdón.
Por eso la palabra enseña que nos perdonemos siempre los unos a los otros y que nos soportemos los unos a los otros. Porque tú sabes que a veces hay para soportar. Entonces, pero ya sabes, la falta de perdón es una persona que no perdona la ofensa que le hicieron. ¿Ok? Eso es falta de perdón. Entonces, si en tu mente te llega alguien que todavía no has podido perdonar por una ofensa, perdónalo hoy. No tienes que estar cara a cara con la persona. Si la persona murió, hay que perdonar para ser perdonado. Ajá. Así mismo, y eso es una de las cosas que voy a traer el jueves que viene. Sí. La palabra enseña eso, que para ser perdonado tú tienes que perdonar. Exacto. La palabra lo enseña, está en la Biblia. Entonces, si hay alguien que te llega a la mente que tú sientes que necesitas perdonar, hazlo. Sí. El Espíritu Santo te va a indicar quiénes son las personas que tú tienes que perdonar. Recuérdate, el perdón es para tu bienestar, no para el de ellos. El perdón te va a libertar a ti. Sí. ¿Okay? El perdón te va a hacer libre, tú te vas a sentir aún más liviano. Amén, te vas a sentir, esa carga se te va a soltar. Pero tú tienes que perdonar. Entonces el amor de Dios puede más que la falta de perdón. Romanos 5, 7 al 8 dice: ahora bien, casi nadie, y yo creo que todos nos podemos identificar con esto. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Mira lo que dice, casi nadie, significa que hay personas disponibles, dispuestas a hacerlo. Pero casi nadie se atrevería a morir por una persona buena, una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero mira lo que dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que nuestra palabra nos está enseñando? Que el amor de Dios puede más que la falta de perdón. ¿Por qué? Porque aquí la palabra te está diciendo que hay personas que quizás morirían por alguien bueno y que hay otras que estarían dispuestas a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su amor porque aún siendo pecadores, violadores de su ley, envió a Cristo para que muriera por nosotros. Entonces lo que la palabra está enseñando es que Jesucristo murió por lo peor. Mas sin embargo, solamente algunos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por lo mejor. Algunos dispuestos a morir por lo mejor, Cristo dispuesto a morir por lo peor. Entonces el amor de Dios sobrepasa la falta de perdón. ¿Sí? Estás dispuesto a perdonar porque no te están pidiendo que mueras por nadie. Te están pidiendo que perdones a aquella persona que te ofendió. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Punto número 4. Esto es bien importante. La falta de perdón trae ausencia de paz. Número 4. La falta de perdón trae ausencia de paz. Tú mismo puedes ser comprobante de eso. Cada vez que piensas en la persona, no hay paz en tu interior. Cada vez que escuchas de la persona, no sientes paz en tu interior. Cada vez que estás alrededor de la persona, te incomodas. No hay paz, no hay paz. No puedes estar tranquilo. Entonces, si te sientes intranquilo, si te incomoda escuchar de la persona, tú tienes que perdonar. Pastor, se me hace difícil, tú no sabes. Mira que yo, volvemos al espejo, mira que yo me he mirado en el espejo y me he dicho, mira, tú tienes que perdonar a fulano. Te estoy diciendo que tienes que perdonar a fulano porque yo no le gusta que andes así sin perdonar a nadie. Tú tienes que, y ahora que yo soy cristiano, tengo que buscar la lista de todas las personas que tengo que perdonar. Ok, fulana, yo no puedo perdonar, es lo único que fue que me tiró con un chicle en la cara. Ok, yo la puedo perdonar, se me copió en el examen en la escuela cuando estaba en tercer grado. Fulano, a ese no lo puedo perdonar porque yo me recuerdo el bochorno que me hizo pasar al frente de todas mis amigas. Dios mío, me llamó hasta toda palabra del alfabeto me lo llamó. Aunque vamos para la próxima. Fulana. Ok. Me quitó el novio.
Yo puedo tratar. Ok, yo vuelvo a esa. Es que es más Lisa acaba la lista para no recordarme de ella más nada. No, pero tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Hay momentos que se hace bien difícil perdonar. ¿Sabes por qué se hace difícil? La razón por la cual se hace difícil perdonar es porque tus emociones están envueltas. ¿Sí? Tus emociones están envueltas en el asunto. Tus emociones son las que te dicen no perdones. Pero cuando tú le arrancas la autoridad a las emociones y lo haces por voluntad, por decisión, te vas a dar cuenta que se te va a hacer más fácil. Si las emociones te van a decir, recuérdate lo que te hicieron. Incluso, si, ¿verdad? Hablando claro, si fuiste violado, fuiste violada en la niñez, se te va a hacer mucho más difícil perdonar. Porque tus emociones están envueltas. Y por encima de todo eso, tus pensamientos te están dictando. Tus pensamientos te están recordando el momento, añadiéndole leña al coraje, a la ira, al enojo que tiene con esa persona, al rencor, la amargura que tiene contra esa persona. Entonces, todas esas cosas juegan juntas para impedir que perdones. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando perdones vas a ser completamente libre. Entonces tienes que usar tus pensamientos, tienes que usar tus emociones, tienes que usar tu voluntad, tienes que usar todo a su favor para provocar que tú digas, yo no puedo y me voy a quedar así. Amén. Entonces, la falta de perdón trae ausencia de paz. ¿Están claros en eso, verdad? Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Donde quiera que tú encuentres la paz, búscala y síguela. La palabra enseña que Jesús es el príncipe de paz. ¿Okay? Él va a bregar con cada uno de ustedes individualmente, de una manera diferente. Pero apártate del mal. ¿Qué es el mal? Falta de perdón, en este caso la falta de perdón. ¿Okay? Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué es el bien? Perdona. Entonces, ¿qué haces? Busca la paz. ¿Y cómo la buscas? En el acto del perdón, pidiéndole a Dios fortaleza porque tú no puedes hacerlo solo. Recuérdate, por tantos años no has podido perdonar, que te hace pensar que lo puedes hacer solo. You need Christ. Tú necesitas a Jesús para poder perdonar. Ah, no, pastor, yo no he perdonado, nunca he perdonado, yo estoy bien. No estás bien, por eso es que estás sintiendo dolor en diferentes partes del cuerpo. Desde la nada y no sabes ni de dónde viene. No has perdonado. O sea, está la falta de perdón, está el rencor, está la raíz de amargura, está el odio y después puede llegar hasta el suicidio. Jonás dijo, quítame la vida porque prefiero estar muerto que vivo viendo que lo que yo dije no se va a cumplir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces a una persona que te hizo daño le deseaste lo peor? Una persona que te hizo daño, le deseaste lo peor. ¿Cuántas veces le has deseado lo peor? Y has visto que ha mejorado y eso por dentro como que te revienta. Tan malo que fue. Yo que le dije, márcalo, que tú me las vas a pagar. Y hasta el día de hoy todavía no ha pagado lo que me ha hecho. Ese era el caso de Jonás. Jonás dijo, yo sabía que tú los ibas a perdonar a ellos. Ahora lo que yo dije no se va a cumplir. ¿Qué fue lo que él dijo? Que en 40 días van a ser destruidos. A veces le damos tiempo a la gente, pero esto no se basa en lo que nosotros decimos, esto se basa en lo que Dios quiere hacer. ¿Tú entiendes? Dice la palabra que llueve sobre los malos y sobre los buenos también, que sale el sol sobre los malos y sobre los buenos también. Amén. La falta de perdón te mantiene encarcelado. El perdón te liberta. Amén. Primera de Pedro 3:11 y 12 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Amén. No te preocupes por aquel que te hizo daño. Dios se encargará. Y no estoy diciendo que Dios le va a traer el juicio, no estoy diciendo eso. Pero Dios se encargará porque la palabra dice que todo lo que sembramos
eso es lo que vamos a cosechar. Amén. Todo lo que hagamos aquí en la tierra lo vamos a pagar de una manera u otra. Es la ley de la vida. No es que Dios lo castiga, es que tú mismo sembraste y recibiste el pago de lo que sembraste. Si siembras cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Pero si siembras cosas malas, vas a recibir cosas malas. Entonces no se preocupe, ¿ok? Que el que siembra aquí para la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Amén. Así que, si no has perdonado a alguien, no te preocupes, perdónalo, libértate, porque las personas siempre van a cosechar lo que ellos han sembrado. Amén. Entonces la enseñanza de hoy es sobre la puerta de la falta de perdón. Y la falta de perdón, esa puerta se nota cuando está abierta. Amén. Se nota en tu rostro. Se nota cuando escuchas hablar de la persona que no has perdonado. Se nota cuando ves a la persona. Se nota cuando hay un recuerdo que te recuerda ese momento a esa persona. Se va a notar en ti. Amén. La falta de perdón ata cargas de emociones negativas en el alma. Ese fue el punto 1. El punto 2. La falta de perdón es notable en las personas. Se nota, créanme, los hermanos, se nota. Amén. El amor de Dios puede más que la falta de perdón. Recuérdense eso siempre. El amor de Dios puede más que la falta de perdón. Y la falta de perdón trae ausencia de paz. Amén. Ok, este es el ejercicio que yo quiero hacer. Todos hemos hecho algo de lo cual hemos necesitado el perdón de alguien. ¿Okay? Lo hayamos querido aceptar o no. Todos hemos hecho algo. Yo he hecho cosas que yo he necesitado el perdón de las personas. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, yo quisiera llevarlos a ustedes. Yo quisiera llevarlos a ustedes a ese momento que ustedes reconocieron que hicieron algo mal. Por favor, piensa aquí. Llega a ese lugar. En ese momento que tú reconociste que tú hiciste algo mal. Ahora, ese momento, ¿verdad? Ahora, piensa también si ese momento lo hiciste con toda la intención para hacer daño. Piensa en ese momento si lo hiciste con toda la intención para hacer el daño. Y cuando viste, o si lo hiciste con la intención de hacer daño, o si no lo hiciste con la intención de hacer daño. Pero cuando viste que le hizo daño a otras personas y recapacitaste, ¿cómo te sentiste? Piensa en eso un momentito. Después de lo que lo hiciste y viste el problema que ocasionó, te llevó a pensar y te sentiste mal. ¿Hay alguien aquí que puede hacerme la mano? No me tiene que decir que, pero que le haya pasado eso. Que hiciste algo mal, sea voluntariamente con toda la intención para hacer daño, o sea que no fue tu intención, pero como quiera, no era lo que tú esperabas, ofendiste, hiriste a alguien, llegaste a tu casa, te pusiste a pensar y te sentiste mal. ¿Verdad? Ahora, ¿fue eso algo de lo que pensaste que necesitabas otra oportunidad? Le damos otra oportunidad para arreglar la situación. In fact, just go back. Si pudiera volver y arreglar las cosas. Eso es algo de lo cual tú necesitabas otra oportunidad para poder arreglar. Ahora, piensa en eso. Y dime tú a mí si merecías el perdón. ¿Quién? ¿Quién dijo que no? Yo. ¿No merecías el perdón? No. ¿Quién más no merecía el perdón? ¿No merecía el perdón, Mike? Robertito, ¿no merecía el perdón? No. George, ¿no merecía el perdón? Kimberly, ¿no merecía el perdón? Roberto, ¿no merecía el perdón? De para este lado yo no puedo mirar, este lado aquí yo no puedo mirar. Ustedes reconocen que no merecían el perdón por eso que ocurrió.
Pero en toda tu etapa de tu vida y en toda la trayectoria de tu vida, reconoce que hay por lo menos una cosa que tú hiciste, de lo cual te sentiste mal, te arrepentiste, necesitabas otra oportunidad para arreglar, pero reconoces que no merecías el perdón. ¿Fuiste perdonado? Sí. ¿Tú, George? Hay algunos que quizás no han sido perdonados por la persona, pero sí han sido perdonados por Dios. Amén. Porque el perdón liberta a la persona que no ha perdonado, pero no significa que si tú reconoces que no mereces el perdón y no te lo han dado, no significa que Dios no te va a perdonar. Dios te va a perdonar. ¿Okay? Pero entonces ustedes llegan a la conclusión que no merecen el perdón, ¿verdad? Y los perdonaron. Quizás algunos no, pero Dios los perdonó. Entonces, ¿por qué esa persona que te hizo daño para ti no merece el perdón? Si tú no te lo merecías y te perdonaron, esa persona tampoco se lo merece, pero ¿por qué no perdonarla? No es que tú tienes que ir ahora a janguear con la persona y estar para arriba abajo con la persona, no. Eso no tiene que ver nada con la relación. El perdón no tiene que ver nada con la relación con la persona. El perdón tiene que ver contigo, con tu corazón, con lo que estás abriendo. Dice, el que abre la puerta mucho, ¿busca qué? Su ruina. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. ¿Y qué es abrir demasiado la puerta? Es seguir acumulando emoción tras emoción. Emoción tras emoción. Que no importa cuánto tú trates de cerrar la puerta, esas emociones que están acumulándose, va a seguir abriéndola hasta el extremo que te va a llevar a la ruina. Y no estoy hablando de una ruina materialmente, porque hay personas que son multimillonarios, pero por no perdonar, su vida está hecha un desastre. Incluso hay personas que se han suicidado. Hay personas que al no poder soportar la falta de perdón, se han dado por vencidos. Y yo vengo a decirle a ustedes aquí en este día, si la falta de perdón es lo que de tiempo en tiempo busca desanimarte para que no busques a Dios ni te acerques más a Dios, es tiempo de que eches eso para un lado. Porque esa puerta, tarde o temprano, si la dejas abierta, va a tratar de tomar toda la ventaja para destruirte. Dios tiene propósito con cada uno de ustedes que están aquí, con cada uno de ustedes. Pero necesitan cerrar esa puerta. Amén. La puerta de la falta de perdón, recuerda, se nota cuando está abierta. Amén. Les voy a pedir que repitan conmigo, amén. Repitan esta oración conmigo. Y esta oración va a ser la primera etapa, el primer paso que nos va a llevar hacia el momento de cerrar esa puerta. Acuérdate de esto, que cuando tú vayas a cerrar esa puerta, you're gonna love it. Okay, ese momento va a ser un momento que va a marcar tu vida, ese momento lo vas a disfrutar. Repite conmigo, Señor, yo vengo a ti hoy. Vengo reconociendo que quizás en mi interior hay puertas abiertas. Y que quizás una de ellas es la falta de perdón. En estos momentos yo perdono. Y si tienes que mencionar el nombre ahí mismo donde tú estás, hazlo. No tienes que decir alto, pero hazlo. Yo perdono a esa persona que me hizo daño. Tú sabes, Señor, que yo no lo merecía, que yo no me lo busqué, que caí en una trampa. Tú sabes, Señor, que yo pienso que esa persona no merece mi perdón. Pero hoy he reconocido que como yo tampoco merecía el perdón de otros,
o el perdón tuyo, pero fui perdonado. Yo de todo corazón perdono a ese individuo y me libero de las ataduras del alma que tengo con esa persona. Padre, en este día comienzo a cerrar un libro, comienzo a cerrar un capítulo viejo y abro uno nuevo, lleno de perdón, lleno de misericordia y del amor de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Es un aplauso.